Cosas como son. Comenzamos recibiendo al abogado constitucionalista y excongresista Alberto Borea, a quien queremos naturalmente recurrir para mirar con claridad el confuso panorama jurídico que ha dado lugar a querellas cada vez más procedimentales y cada vez más confusas. Hemos escuchado al abogado de Pedro Castillo sostener que el presidente no va a ir a la Fiscalía y cita el artículo 167 del Código Procesal Penal, que luego es directamente desmentido por la fiscal de la Nación, señora Benavides, quien ha concedido una entrevista hoy a RPP, sosteniendo que lo que corresponde, puesto que no es testigo, Pedro Castillo ahora ha sido investigado, es que acuda a la sede fiscal. Sobre ese punto preciso, ¿puede darnos alguna indicación? Mira, yo no soy un experto en temas penales, pero creo que la marcha del país el país se debe preguntar. Cuando estaba la fiscal Zoraida Ábalos, el ciudadano Castillo concurre a la fiscalía, ¿no es así? Y supuestamente contesta una cantidad de preguntas que se le hacen o conversa con el fiscal, no sé si era ella o si era ya Pablo Sánchez, no estoy de acuerdo. Pero ahora cuando le dicen venga, no obstante que la ley establece del Ministerio Público que las diligencias, cuando se trata efectivamente de investigados y no de testigos, no tiene ese privilegio que del caso del testigo, recurre a decir no voy a ir a la sede de la Fiscalía, ¿no así? Entonces, digamos, que sea en la Fiscalía o que sea en el Ministerio Público, yo me imagino que nada de eso va a cambiar para el ciudadano Castillo la posibilidad de decir la verdad. O sea, la tendría que decir en donde está, en la Plaza de Armas o en la Avenida Bancay, en la sede de la Fiscalía. El artículo 167 del texto y lo he traído, digamos, sabiendo qué íbamos a hacer. Del Código Procesal Penal. Del Código, exactamente, dice el testimonio de los altos dignatarios. Y no es, pues, precisamente un testimonio, es una situación diferente. Una declaración de investigado. De investigado, en donde se ha considerado ya por parte del señor vocal supremo que ha visto este caso, que efectivamente ha señalado que se puede continuar con el tema de la investigación. Sobre eso no hay un pronunciamiento en contrario, ¿no es así? Entonces, claro, lo importante, la verdad, es que el ciudadano Castillo declare. Y yo creo que la fiscal está poniéndose en su posición, digamos, de que la persona que está siendo investigada tiene que concurrir al despacho de la persona que está dirigiendo la investigación. Ella tiene que ejecutar lo que el marco normativo señala, ¿no? Así es. Y es un tema que me parece, vamos a ver, no está establecido propiamente en la Constitución ni en la ley, pero es un tema medio rabulesco, ¿no? O sea, es un tema de no voy porque no quiero cuando ya he ido. O sea, yo he ido cuando era mi amigo o cuando yo creía que el fiscal o la fiscal eran mis amigos, pero como ahora, digamos, desconfío de ellos, no voy. A mí no me parece, desde el punto de vista político mismo, una razón suficiente. Todo esto es tanto más chocante, ¿no?, que el presidente se ha permitido enviar el día de ayer tweets criticando a la Fiscalía en general, por otra causa, por el tema de los cuellos blancos. Él reprocha decisiones tomadas por la Fiscalía, que es un poder autónomo de él, siendo él investigado. O sea, está en la doble calidad de presidente de la República por una parte, pero de investigado por otra. Sí, ese es un problema serio que se ha generado además por la permanente inconducta del ciudadano Castillo. O sea, el artículo 114 del texto del 93 señala que tú puedes, digamos, vacar a un presidente por su permanente incapacidad moral. Sí. Y esta permanencia ha sido a lo que nos tiene acostumbrados el ciudadano Castillo desde incluso antes de ser presidente, meses antes de ser presidente, hasta el día de hoy. Es decir, todo
los días es una inconducta de él o que él consiente, como el caso de Pacheco, como el caso de Silva, como el caso de la familia, como el caso de los prófugos, como el caso, digamos, de los contratos que ha conseguido, como el caso de la tesis, en fin, nos cansaríamos de hablar de ese tema, ¿no? Entonces ahí se da la categoría de permanencia. Si fuera un hecho aislado, si fuera una golondrina, que vamos a decir como el refrán, no hace verano, santo y bueno, que pase. Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de una continuidad, digamos, que le da esa permanencia que lleva a que efectivamente se pueda conseguir la vacancia. Pero yo creo... ¿La vacancia le parece a usted la manera más limpiamente constitucional y más políticamente razonable que tenemos a mano? Yo creo que eso es lo que eventualmente correspondería, digamos, sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de debate, porque ahora, claro, eso pasa porque existan los 87 votos en el Congreso de la República, y eso es tener que pedirle a los que han sido elegidos en el Congreso en unas elecciones consecuencia de un proceso político muy irregular generado o degenerado durante el gobierno del ciudadano Vizcarra, con sus supuestas reformas maravillosas que hizo al sistema político, donde sacan a un candidato porque falta una coma, donde eliminan a un partido político o a otro partido político porque le faltan 2 candidatos en Corocochay o algo por el estilo. O sea, ningún tema de fondo. Entonces tú has tenido que estas elecciones han llegado a tener los candidatos que tuvieron, digamos, de la manera como resultaron, además, con una votación ínfima todos, porque al final de cuentas... Pero hubo 19 candidatos, el que ganó... candidatos no faltaron. No, pero lo que falta... Claro, candidatos pueden haber 1000, pero eventualmente los que estaban formados como organizaciones políticas, con un criterio o con otro, se los fueron dejando de lado, para utilizar correctamente el género y el número en la construcción de las frases, ¿no es verdad? Entonces, lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que no tenemos partidos políticos, no tenemos organizaciones políticas. Y si no hay organizaciones políticas, no hay comunidad de pensamiento. Y no hay delicia más grande para los dictadores o para los protodictadores o para la una gente oposición en esas condiciones, que no tener nadie en el medio. Por eso es que la doctrina social cristiana habla de los grupos intermedios, que son precisamente los que están entre la base y la cúpula, porque la delicia de los dictadores es que en el medio no haya nadie. Entonces no importa que los de abajo todos los días protesten, sacan sus periódicos, hacen su programa de televisión, eso no interesa. Mientras no haya una organización al medio que efectivamente pueda aglutinar a la gente y llevarla a ser verdaderamente una oposición, están felices. Antes de hablar sobre partidos y reformas, que a eso sin duda conduce a lo que usted dice, quería que nos diga una palabra sobre Aníbal Torres, porque como si faltaran razones para tener incertidumbre política, ha puesto su cargo a la disposición del presidente, que lo habría aceptado por lo que ha hecho saber Alejandro Salas u otros indicadores, pero de que no hay una aceptación formal hasta el momento de ese retiro. ¿Qué balance hace usted de Aníbal Torres, que es un abogado como usted, que ha sido decano del Colegio de Abogados del cual usted es miembro y que es catedrático universitario de Derecho como usted? Bueno, yo voy a hacer un enjuiciamiento de lo que ha sido su tarea como primer ministro o como ministro en general. Y la verdad que creo que ha sido mala, de mala para abajo. O sea, una persona que ha estado en permanente confrontación, no solamente en cuanto a temas concretos, sino incluso en cuanto a temas de lo que es la concepción nacional. Pobres contra ricos, provincia contra la capital, los empresarios contra los trabajadores. Es decir, todos son confrontaciones. Y si uno quiere que un país salga adelante, lo que necesita es más bien unidad. Tenemos que concentrarnos en ser una nación. Ese tema de una plurinacionalidad a la fuerza y creando que cualquier grupo pequeño se convierta en una nación, eso es lo peor para poder constituir un Estado que pueda desarrollarse. Fíjate tú cómo los estados que se han desarrollado, pongo Estados Unidos simplemente porque es, ¿no es verdad? O ponlo Suecia si quieres, las personas que llegan a Estados Unidos o a Suecia eventualmente se terminan convirtiendo en la segunda o tercera generación en miembros de esa comunidad.
O sea, forman parte ya del American Way of Life, o de los suecos, o de los noruegos, hemos sido también así o los nosotros, daneses. ¿no? Bolognesi, hijo de un músico italiano, Grau, hijo de un militar colombiano, y son peruanísimos, Bolognesi y Grau. Exactamente. Hay una frase de José Antonio del Busto que es buenísima, ¿no? José Antonio del Busto de Utururo, que fue un gran historiador, ¿no es verdad? Para suerte de quienes tuvimos la posibilidad de aprender de él, por las aulas de la Universidad Católica en ese momento. Él decía, hoy día nosotros descendemos de vencedores y de vencidos, y tenemos la obligación de formar un país a futuro. O sea, no puede seguir en ese tema. Retomo ese bello ideal para preguntarle qué perfil debe tener el primer ministro que reemplace a Aníbal Torres. Precisamente ese perfil. A saber. Ahora, mira... ¿Cómo bajo una presidencia Castillo, no sabemos cuánto dure, puede un primer ministro jugar ese papel? ¿Quién se prestaría? Claro, es que el problema parte... first things first, ¿no es verdad? Las primeras cosas primero. Creo que el ciudadano Castillo no está en la posibilidad de convocar a una persona de esas condiciones para que efectivamente ocupe un cargo como el del primer ministro, con altura, con solvencia, con señorío, con, digamos, con liderazgo, ¿no es verdad? O sea, creo que eso no ha tenido Aníbal Torres. Como político ha sido muy malo, pero no creo que Castillo pueda convocar a nadie mejor. Hace falta que haya alguien que ocupe esa función. Pero es que lo que hace falta es que renuncie a la presidencia. Eso es lo que hace falta. O sea, él tiene que darse cuenta que cada acto que él desarrolla o cada semana que él pasa pone en conflicto más al país, en situación de minusvalía. Probablemente se dé cuenta, pero también se dé cuenta que cada semana que pasa salir de la presidencia puede significar acercarse a la cárcel. Mira, si el ciudadano Castillo... ¿Usted llama ciudadano y no presidente por una razón constitucional o por no, él fue elegido, digamos, en unas elecciones bastante discutidas que, en fin, al final de cuentas se aceptaron. Yo mismo no las he discutido desde el punto de vista de la validez, pero hay lo que se llama la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, ¿no? Entonces un presidente tiene que convocar, tiene que liderar. El ciudadano Castillo no lidera, no nos convoca. Debía contestar a esta conciencia que debe tener, dejo la presidencia y el día siguiente paso a la cárcel. Bueno, mira, a ver, ahí hay que imaginar una salida creativa, ¿no es verdad? Los romanos decían al enemigo que huye, puente de plata, ¿no es verdad? ¿Y cuál podría ser en este caso? Ese es el tema. Yo creo que, en fin, es que es difícil porque, claro... ¿Está pensando en un viaje a Colombia que pueda prolongarse, como el que debe iniciar dentro de 2 días? No sé, yo no estoy pensando, porque no estoy en su cabeza, digamos, pero él tiene que estar pensando en que no puede prolongar su estadía en la presidencia del Perú, porque lo que le va a tocar cuando efectivamente deje es tener que dar cuentas, como en el juicio de residencia que venía, los juicios de residencia, como tú sabes, porque tú eres una persona muy culta, vienen desde la Edad Media, o sea, desde el año 1000, desde el año 800. No son de la época de la colonia, como nosotros creemos que vienen con los virreyes, no. En consecuencia, esa es una cosa que va a pasarle de todas maneras. Yo creo que le haría un gran favor al país si efectivamente dice, bueno, he tomado conciencia de todo esto y dejo la presidencia. ¿Cuál podría ser ese puente de plata para que él pueda atravesarlo y alejarse del poder presidencial? Bueno, o sea, llevar las investigaciones en libertad, vamos a decir, llevar las investigaciones a las que haya que llevarse, digamos, con una suerte de comparecencia o sin necesidad de una restricción de la libertad, y tratar de ver que efectivamente lo que él dice, que no ha cometido ningún delito, pues se confirme en el proceso, cosa que bastantes de nosotros dudamos, pero por lo menos le permite a él una tranquilidad inmediata, digamos, ¿no? Es bien difícil, te digo de verdad, porque... Dejando de lado ese tema que es grave, pantano, pero ¿no? que hay otro tema en el que ha insistido usted mucho, que es que hacer elecciones otra vez, con las mismas reglas que nos llevaron a este impasse, nos va a conducir quizá a un impasse semejante, si no peor. Sí. ¿Qué propone usted para modificar reglas en un plazo breve en torno a la búsqueda de un consenso que nos permita hacer elecciones antes de lo previsto, es decir, antes del año 26,
sin caer en las mismas trampas en las que hemos caído ahora. Una fragmentación de la representación nacional, una multiplicidad de candidaturas, candidatos improvisados, una segunda vuelta que no se coordina con las elecciones parlamentarias, etcétera. Mira, tiene que haber lo que los ingleses llaman una convención constitucional, o sea, que es una de las maneras como, interpretando todos los actores políticos o los principalísimos actores políticos el tema constitucional, deciden seguir un camino que puede no ser absolutamente ortodoxo, pero que da respuesta a la heterodoxia que hoy día se ha presentado en el Perú, porque en el Perú estamos en una heterodoxia política impresionante. Entonces, y en ese acuerdo no solamente tienen que estar quienes se encuentran hoy en el Parlamento, que como hemos visto son bien frágiles en cuanto a mantenerse incluso unidos en razón de algún ideal, sino también aquellos otros que desde fuera del Parlamento tienen alguna solidez o alguna consistencia política que puedan contribuir a formar este gran acuerdo nacional que necesitamos para sacar al país adelante, para formar un gobierno de emergencia nacional con, digamos, con ministros de la alta talla, por ejemplo, que tuvimos cuando Paniagua asumió el gobierno después del desastre de Fujimori, el desastre político de Fujimori, ¿no es verdad? Entonces, ¿tú tienes gente de esas? Yo creo que sí tienes gente de esas. De acuerdo, muchas gracias por sus declaraciones. Quizás rápidamente, Dina Boluarte. ¿Cómo ve usted el caso de Dina Boluarte y qué prevé para su futuro a mediano plazo? Mira, por lo que he visto ayer, no va a haber un proceso, no va a haber una vacancia. Creo que la idea de la proporcionalidad en relación a aquello de lo que se le acusa tiene algún grado de asidero, Pero si podría bien jugar es cierto, un rol positivo en esta transición y en este acuerdo nacional. Yo creo que cualquier persona razonable, o sea, que quiera efectivamente enrumbar al país, y espero que ella sea una de esas, como esperaría que lo fueras tú, que lo fuera el señor que está en la Cámara, cualquiera, tendría que entender que no hay otra solución que encontrar ese gabinete de emergencia nacional con personas, yo te digo algunos nombres: Aurelio Loremola, Fernando de la Flor, en fin, Max Hernández, a pesar de sus 84 años, etcétera. Adenauer gobernó más viejo todavía, etcétera. Yo te pongo algunos casos de todos los sectores. Tienes gente que es efectivamente buena, ¿no? Tú tienes ahorita un invitado que podría ser también ministro, que es Pedro Cateriano, ¿no? ¿Primer ministro? No, ministro, no necesariamente. O sea, tienes que buscar gente que efectivamente tenga la categoría, aunque tú discrepes ideológicamente de ellos. Mira tú, y con esto termino, en Estados Unidos tú tienes que la Corte Suprema está integrada por 7 grandes juristas. Algunos dirán muy de derecha y otros dirán, perdón, por 9, muy de derecha y otros dirán muy de izquierda, pero ninguno de ellos es una persona sin calidades jurídicas suficientes para ser miembro de la Corte, ¿no? Ojalá que encontremos a esos 9 ministros, por lo menos. Estoy seguro que haya. En la búsqueda y que no nos pase como Sodoma y Gomorra. No, espero que nos pase más bien como Valentín Paniagua, cuyo gobierno debió durar 1 año, 8 meses y no solo 8 meses. De acuerdo, muchísimas gracias por su presencia acá. Que tenga buenas noches, señor Borea. Nosotros vamos a hacer una pausa.